Yo soy Len. Y yo soy Clau. Y estamos in Nature Room. No, mentira, estamos in the Well Room. Edición Naturaleza. Y como siempre estamos para la reacción del capítulo 3 de La Más Draga. Esta vez con el jurado, como siempre, compuesto por Raquel, Yari, Letal, mi amor. Y la invitada de lujo, princesa del pop. Y ídolo mexicano, Belinda. Belinda. El chiquirreto de esta semana fue dragas famosas y borlotinas. Fue bastante gracioso ver las reinas porque este sketch nos da a entender o nos demuestra qué tan buenas actrices son. Exacto, es lo que se busca con este reto, ver la capacidad de improvisación, porque les dan como pie y ellas pues tienen que inventarse la historia. En ese sentido se dividieron en grupos de 3, que la que escogió esta división fue Kelly, porque ella fue la ganadora del reto anterior. Entonces fueron 3 sketches, ¿recuerdas? Sí, el cumpleaños, uno. Sí. La fiesta como en la mansión, el picnic, no sé. Sí, día de campo se llamaba esa. Campo. Y el tercero, la fiesta en el yate. Sí. Vamos solo a ahondar en uno, en nuestro favorito o en el que nos pareció mejor, que fue la fiesta en el más yate. Decente. El más decente. Sí, nadie se quitó la peluca, nadie se empezó a revolcar, excepto hasta el final. A caerse a besos y todo eso. Sí, desafortunadamente quedamos bastante decepcionados porque, bueno, lo comentábamos detrás de cámara y lo comentábamos ese día también. Estábamos asombrados de ver la calidad de lo que estábamos observando, la capacidad de no improvisación. Estas chicas desafortunadamente no llenaron nuestras expectativas. Nosotros estábamos bastante choqueados porque veíamos esos sketches y decíamos, ¿qué es esto? Estas mujeres no se organizaron, ni siquiera tuvieron una coherencia en las ideas que presentaron. Era más como decir frases así sueltas. Discúlpame, Len, adelante. No, perdón, es que yo iba a decir algo y me robaste la idea. La verdad fue muy irónico porque, ok, eres drag, pero para ser drag tienes que tener actitudes histriónicas. Eso no es solamente vestirse y maquillarse y ya eres la mejor. Entonces, en este caso podríamos decir que no sacaron sus otras actrices, no las tenían, no había de dónde escoger. Sí. Fue complicado para ellas. Sí. Voy a decir entonces que en ese caso estuvo cohesivo. Estuvo cohesivo. Creo que la que tenía el vestido rojo, no recuerdo en este momento quién era, la despelucada, la borracha, era la que mejor lo hacía, afortunadamente. Sí. Pero ya el resto del equipo era como, pues, seamos todas iguales y genéricas y así vamos a salir bien. Sí, es lo que comentábamos cuando lo veíamos, que se nota que este grupo que nos gustó y que evidentemente fue el mejor, ellas se pusieron de acuerdo, planificaron, se metieron en un personaje cada una y ellas presentaron una idea cohesiva. Los otros 2 grupos desafortunadamente no. Fue como improvisamos, hagamos como nos salga y bueno, quedémonos. Sí, seamos borlotinas y dragas. Porque afortunadamente este grupo en la fiesta del yate ganó. Entiendo que la idea del sketch era verse desordenadas, desorganizados, pero estas supieron hacerlo de una manera organizada, entre comillas, no sé cómo. Exactamente. Bueno, en el reto importante de este capítulo tuvimos nada más y nada menos que la interpretación de Frida Kahlo. Wow, es impresionante esto porque es un ícono, como todos bien sabemos, no solo mexicano, sino latinoamericano, que es bastante conocido por diferentes razones, que va desde la vida de ella, la personalidad, su arte, el momento histórico que vivió. Son muchísimas cosas. Exactamente, son muchísimas cosas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de retos, uno está un poquito como asustado, predispuesto, porque uno dice, van a hacer siempre lo mismo. Como dijiste, la uniceja, se van a pintar todas las mismas cejas, van a salir con las crinejas y con el traje típico que ella siempre se ponía. Pues no, en ese sentido sí nos sorprendieron, interpretaciones interesantes de cuadros que en mi caso, que yo siempre me jactaba de decir que conocía el arte de Frida, presentaron algunos cuadros que yo no sabía que existían. O sea, eso me pareció muy interesante. Y también cultural porque aprendimos. Exacto, gracias México, por supuesto. Pero entonces, en este caso, vamos a empezar hablando del lado negativo del estadio, el botón. Y en este caso, yo voy a empezar con mis pitches. Adelante. Mis pitches tenía un traje en custom, no sé cómo decirle, una pijamita de esas, que yo tengo una pijamita de esas, pero se veía como una cosa furry y ya. Sí. O sea, tenía unas flechas clavadas, pero eran muy low cost, o sea. Sí. No parecía un venado, honestamente, ni siquiera el color, porque, bueno, no sé, hay venados grises, no sé, pero no daba con el cuadro que ella estaba interpretando, ¿no? No, o sea, se supone que es una reinterpretación, pero es que tampoco era cohesivo, lo que parecía una persona disfrazada de venado y ya. No era más nada de eso, no era más allá de eso. Y la vez pasada
el capítulo ella no le llegó el vestido. Esta vez, ¿cuál era la excusa? Sí. ¿Cuál era entonces el inconveniente para presentarse de esa manera? Los cuernos estuvieron bonitos con el tema del cabello, porque lo hizo con peluca, los cuernos. Pero el resto era una pijama con flechas metidas allí, con salsa de tomate puesta, porque no. Sí parecía salsa de tomate, no se veía bien. O sea, habiendo tantas formas de interpretar a Frida, esto raya en ser ofensivo. O sea, no me gustó para nada, y muy de acuerdo con los jueces en línea con lo que opinaron. Totalmente. Bueno, la otra que tenemos en el bottom es a Juana Guadalupe por la sencillez y la simplicidad de la interpretación que ella tuvo. No, ella combinó dos conceptos. Entiende lo del tema de su pueblo, que es María Izquierdo, el tema de todo esto, pero el tema no era Frida Kahlo. ¿Qué pasó? Entonces, pero ahí está la interpretación de ella. Digamos que ella interpretó que por qué se le da tanta importancia a Frida Kahlo si también existe María Izquierdo, que según entendí es otra artista de la época y todo eso. Pero ahí está la simplicidad y ahí está un poquito la falta de respeto al reto, me parece. Los ramos de flores en las manos, todo era como muy Frida, pero cuando volteó soy María Izquierdo, yo, what the fuck, son las mismas. ¿Okay? Y aparte que estaba como pintada, no sé si era el rostro de María Izquierdo con la peluca de Frida Kahlo o la ceja de Frida Kahlo con María Izquierdo. Entonces no supe, no fue sumamente claro para mí, no fue cohesivo además. Si tanto quieres hacer un homenaje a una sesión de fotos increíble, muéstrale al mundo quién es María Izquierda, da una biografía, no sé. Por qué. eso dije lo de la falta de respeto. Eres artista. Sí. La vaina era con Frida Kahlo, porque qué necesidad había de por debajear a uno por sacar a otra. No había necesidad. Y fusionarlas menos, porque cada una tiene sus individuos y caracteres diferentes. Totalmente. Continuamos entonces con el lado amable, kindness de la historia, ¿no? Que es lo positivo. Sí, el positivo. En este caso yo voy a hablar de Braulio 8000. Él supo dar un concepto diferente. No fue Venado, no fue Flores, no fue Uniceja, no fue Diego Rivera. Fue los tripas, intestinos, corazón, todo alimentándose, y es un cuadro famoso de Frida que lo he visto. Me parece muy buena la idea, un poquito corto el concepto, los acabados no estuvieron bien. Sí. O sea, la idea era increíble, pero el concepto estuvo un poco corto. Sin embargo, tuvo originalidad, que eso no todo el tiempo se ve, o sea, como dije, todas las chicas salieron de una misma, como en una misma gama, y él supo romper el molde. Lo que comentábamos al principio, que es un icono difícil de romper el estereotipo que hay. No, y lo que digo, o sea, la creatividad que presentó a la hora de hacer este tipo de diseños, creo que eso incluso le pudo haber dado la victoria. Lástima un poco los acabados, pero de resto estuvo excelente Braulio 8000. Muy bien, y bueno, hablando de creatividad y originalidad, yo quedé impactada con el look de Electra Walpurgis cuando salió, cuando la vi, cuando estaban todas ya juntas esperando la retroalimentación del jurado. Impresionante, otra gama de colores, jugó con el azul, con el blanco, jugó con el tema de las muletas, se veía toda futurista, impresionante. Sufrida. Exacto, y tenía ese gran detalle que decía atentamente sufrida. Entonces ahí la cerecita del pastel, para los que todavía no captaban que se refería a esta artista, ahí está. Me encantó lo de los colores, sinceramente, porque justamente hablando de gamas que identifican a Frida, el rojo, el negro, los colores icónicos, folclóricos de esa región de México, ¿verdad? Y eso fue lo que hablamos, el tema de que tú hablabas de que la Casa Azul, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Y hablábamos de que era la Casa Azul, y ella aprovechó el azul y le usó como el tono de piel, ¿no? O sea, no fue algo normal, natural, fue algo diferente, creativo. Supo innovar, las muletas tenían flores, el cabello estaba bellísimo con los toques de flores, tenía trenzas, supo dar la originalidad al tema, y eso se prestó para que fuera la ganadora de este reto. Sí, claro. Estábamos viendo el mismo programa. Sí, merecidísimo. Yo le decía a Clau, por fin el jurado y yo estamos de acuerdo. Estamos ahí en el mismo camino. En la misma línea y totalmente de acuerdo con el jurado. Se lo merecía. No, siento que Braulio también tenía que tener una mención honorífica. Sí, seguro. Pero totalmente merecidísimo para Electra Walpurgis. Sí. Y de acuerdo a la tabla de votaciones y de puntuación que hacen en este formato de La Más Draga, quedaron en el bottom para el doblaje Hank y Miss Peaches. Y bueno, aquí queremos comentar un poquito nuestra impresión de esa decisión, de ese puntaje. No estamos de acuerdo con llevar a Hank al lip sync. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Digamos que hubo muchísimas super planas en el runway y Hank destacó. Él vendió ese tema. Yo lo entendí como de la bisexualidad. Después nos dimos cuenta que tenía que ver era con su pareja, con Diego Rivera.
Pero hizo una transición que las demás no hicieron. Usó pantalón marrón, se cortó la trenza, después fue hombre. O sea, sorprendió en el runway. Así que asumimos que quedó en el bottom o se fue a doblaje directamente por el tema de actuación en el chiquirreto. Exactamente. Y la otra que justificadísima. Miss Peaches, el venado vestido, del disfraz de todos. No sé, la verdad fue un poco raro ver a Miss Peaches, pero no está mal que haya caído en el bottom, porque ves a tus compañeras y te comparas y te das cuenta de que en realidad tenías o merecías ir al lip sync. Sencillo como eso. La canción fue En la oscuridad de Belinda. Esta canción ya la habremos visto en otro formato. Eso lo explica todo. Sí, como que parece. Da la sensación de que la canción está maldita, entre comillas. El lip sync no tiene nada que aportar porque fue súper aburrido. Estaban en la oscuridad, estas dos chicas. En plena oscuridad bailando. Y o sea, incluso Yari le dijo a Miss Peaches, tú das más cuerpo, te he visto en shows en vivo, ¿qué pasó? Ajá. Realmente había una expectativa fuerte con Miss Peaches por los comentarios de Yari, porque entendemos que la conocen y que ya habrá audicionado para otras temporadas y todo, y tenían una expectativa súper alta que desafortunadamente ella no cumplió. Y bueno, la gran sorpresota se fueron las dos. Para mí no fue ninguna sorpresa, si te soy honesto. No, yo sí me sorprendí porque bueno, uno espera que quede una, ¿no? Que todavía le den la oportunidad a la otra, no me esperaba. Y bueno, también en el capítulo anterior fue todo lo contrario, no se fue nadie. Yo creo que fue eso. Fue por eso. Como que sacaron cuenta y dijeron, epa, nos queda un en el capítulo. primer capítulo no se cobró un alma, en el segundo vamos a cobrar 2. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestra reacción. Estamos muy contentos. Tratamos de hacer un formato totalmente diferente hoy, outdoors, en la naturaleza. Y bueno, si les gustan, comenten para nosotros seguir viniendo aquí, aprovechar y hacer un poco de deporte. La vitamina E. Por favor, suscríbanse, comenten, un likecito no está por aquí, por allá, así que denle. Y por favor, si algo, el debate empieza en los comentarios. Así es, señores. Gracias. Chao.